Hola, soy el doctor Jesús Edmundo Cruz Porras y soy el encargado de impartir la materia de ecuaciones diferenciales. A continuación, daré una breve introducción al tema, como es la definición y la clasificación de las mismas. La definición de una ecuación diferencial. Una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial. Y la vamos a simbolizar con letras mayúsculas ED. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Estas se clasifican por tipo, por orden y por linealidad. Por tipo, si una ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria y la vamos a simbolizar por EDO mayúsculas. Por ejemplo, ahí tenemos tres ecuaciones diferenciales, las cuales son ordinarias, cada una de ellas. La primera, derivada de y respecto de x, más 20y igual a 5 por e a la x. El segundo ejemplo, segunda derivada de y respecto de x, más la derivada de y respecto de x más 12y, igual a 0. El tercer ejemplo, derivada de x respecto de t, más la derivada de y respecto de t, igual a 5x más 2y. Los tres ejemplos me representan ecuaciones diferenciales ordinarias. Y, repito, los vamos a simbolizar como E de O. Bien, una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes se llama ecuación diferencial parcial y lo vamos a simbolizar por EDP, también mayúsculas. Por ejemplo, y me aparecen aquí los tres ejemplos de ecuación diferenciales parciales. La segunda derivada parcial de u respecto de x menos la segunda derivada parcial de u respecto de y igual a 0. Sería un ejemplo. El otro ejemplo sería segunda derivada parcial de u respecto de x igual a menos la segunda derivada parcial de u respecto de t más 6 veces la derivada parcial de u respecto de t. Y el tercer ejemplo, la parcial de u respecto de y es igual a la parcial de b respecto de x. Los tres casos corresponden a ecuaciones diferenciales parciales, que, como había comentado, las vamos a simbolizar por EDP. Entonces, resumiendo, las ecuaciones diferenciales se clasifican por tipo, por orden y por linealidad. En este caso, por tipo, tenemos una subdivisión de dos partes. Una sería de ecuaciones diferenciales ordinarias y la otra sería ecuaciones diferenciales parciales. En el caso del orden, cuando clasificamos una ecuación diferencial por el orden, tenemos que tomar en cuenta esto, que el orden de una ecuación diferencial, ya sea ecuación diferencial ordinaria o ecuación diferencial parcial, es el orden de la mayor derivada en la ecuación. Por ejemplo, observen que tenemos ahí una ecuación diferencial. Esta es ordinaria, en este caso es ordinaria, y tenemos segunda derivada de y respecto de x, más 6 veces la derivada de y respecto de x al cubo, más 5 por y igual a 2 por e a la x. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Hay que tener cuidado porque no debemos confundir el orden con el exponente al que está elevada la derivada, alguna de las derivadas, que en este caso está elevada esta que es de primer orden. A pesar de que es mayor el 3 que el 2, aquí estamos hablando de un exponente nada más y en este caso estamos hablando del orden de la derivada. Es decir, tenemos la segunda derivada y entre paréntesis tenemos la primera derivada. Por lo tanto, el que gana es el segundo orden. Por lo tanto, la ecuación diferencial será de segundo orden. Tenemos la otra clasificación, que es por linealidad. Antes
de hablar sobre linealidad, debemos saber que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden con una variable dependiente está definida por la forma general f de x, y, y, y bi', y tri', etcétera, hasta y su derivada de enésimo orden. Todo eso igual a 0, donde f mayúscula es una función con valores reales de n más 2 variables. X, y, etcétera, hasta la derivada de enésimo orden de y. Una ecuación diferencial de enésimo orden como la anterior se dice que es lineal si f mayúscula es lineal en todas esas variables. Esto significa que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal cuando la ecuación anterior es a sub n de x por la derivada de enésimo orden de y más a sub n menos 1 de x por y a la n menos 1 derivada más etcétera, ¿sí? A sub 1 de x por y' más a sub 0 de x por y menos g de x igual a 0. ¿Qué significa esto? Que una ecuación diferencial ordinaria no es no lineal, es simplemente no lineal. ¿Sí? En este caso de la clasificación por linealidad, o la derivada es lineal o no es lineal, ¿sí? La ecuación diferencial. ¿Es lineal o no es lineal? ¿Y cómo vamos a identificar esta parte? Bueno, funciones no lineales de la variable dependiente o de sus derivadas, tales como seno de y o e a la y', no se pueden presentar en una ecuación lineal. Tenemos aquí tres ecuaciones diferenciales. La primera dice 1 menos y por y' más 2y por e a la e, más 2y igual a e a la x. Observen que hay un término no lineal. ¿Cuál? El coeficiente que depende de y. Es decir, tengo 1 menos y por y'. Cuando tengo esta parte de 1 menos y por y', que es haciendo esto que está dentro del paréntesis, ya hay un producto. Al haber un producto de la variable dependiente en este caso, ya deja de ser lineal. Bien, en el segundo caso, segunda derivada de y respecto de x más seno de y igual a 0, ¿en dónde está la no linealidad? Bueno, pues el término no lineal lo da el seno de y. Sabemos que es una función que no es lineal, por lo tanto la ecuación tampoco lo será. En el tercer ejemplo, la derivada de cuarto orden de y respecto de x más y cuadrada igual a 0, observamos claramente que el término no lineal es y cuadrada. ¿Por qué? Porque tenemos un exponente que no es precisamente 1, sino que es mayor. Con que sea mayor, ya el término deja de ser lineal y por lo tanto la ecuación diferencial también deja de ser lineal. Los ejemplos anteriores son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales de primero, segundo y cuarto orden respectivamente. Bien, eso es en cuanto a linealidad. Entonces tenemos la clasificación de las ecuaciones diferenciales por tipo, por orden y por linealidad. Recapitulemos. Por tipo son ordinarias y son parciales. Por orden, ¿sí? Pueden ser de primer orden, segundo orden, tercer orden, hasta n orden. Por linealidad, simplemente o es lineal o es no lineal. ¿Sí? Y ya sabemos aquí, ya vimos cómo identificar cuando una ecuación diferencial no es lineal. Una vez que ya vimos estos conceptos, podemos abordar lo que es la solución de una ecuación diferencial ordinaria. En nuestro curso vamos a comenzar con las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Cualquier función phi definida en un intervalo i y que tiene al menos n derivadas continuas en i, las cuales cuando se sustituyen en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reducen la ecuación a una identidad. Se dice que es una solución de la ecuación en el intervalo. Vamos a ver qué significa este texto.
Tenemos la verificación de una solución. Verifique que la función indicada es una solución de la ecuación diferencial dada en el intervalo menos infinito a infinito. Y tenemos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial dice que es derivada de y respecto de x igual a x por y a la 1 medio. Y que la solución que nos marca aquí el ejercicio me dice que es y igual a 1/16 de x a la cuarta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que verificar que efectivamente esto que me están dando como solución se verifique en esta ecuación diferencial. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Sin embargo, ahora vamos a hacer solamente una de ellas y creo que es la más común. Recordemos que una ecuación diferencial, así de sencillo, es una ecuación que contiene derivadas, ya sean totales o ya sean parciales. En este caso es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cómo podemos verificar que esta de acá es solución de esta ecuación diferencial? Bien, lo que podemos hacer es que dada la solución, lo que puedo hacer es derivarla, ¿sí? Para obtener la derivada de y respecto de x y verificar que efectivamente nos dé como resultado x por y a la 1 medio. Bien, entonces procedemos, dada la solución, voy a escribir la derivada de y respecto de x, significa que voy a derivar 1/16 de x a la cuarta, ¿sí? Respecto de x. Entonces, pues tenemos que 1/16, que es la constante, la derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo. Esto es igual a 4/16, que es, ya simplificado, 1/4 de x al cubo. Bueno, vamos a escribirlo de esta manera. Derivada de y respecto de x es igual a 1/4 de x cúbica. Esto de aquí, 1/4 de x al cubo, debería ser igual a esta parte, x por y a la 1 medio. Sin embargo, así por apariencia, pues nos damos cuenta que no es lo mismo. Pero sabemos que aquí en la ecuación diferencial tenemos y a la 1 medio y conocemos quién es y. Por lo tanto, lo que podemos hacer es una sustitución, y a la 1 medio. Si yo conozco que y es igual a 1/16 de x a la cuarta, entonces puedo encontrar fácilmente quién es y a la 1 medio. Bueno, y a la 1 medio, pues es la raíz cuadrada de 1/16 de x a la cuarta. Entonces, y a la 1 medio va a ser igual a 1/4 de x cuadrado. Este y a la 1 medio, que es igual a 1/4 de x cuadrada, lo voy a sustituir aquí. Por lo tanto, obtengo de la ecuación diferencial original, derivada de y respecto de x es igual a x. En lugar de escribir y a la 1 medio, ahora escribo por 1/4 de x cuadrada. Esto es igual a 1/4. X por x cuadrada me da como resultado x cúbica. Por lo tanto, la derivada de y respecto de x es igual a 1/4 de x cúbica. Esto fue obtenido a partir de la ecuación diferencial, ¿sí? Y esto de aquí fue obtenido a partir de la solución. Por lo tanto, podemos comparar y efectivamente son iguales. Al verificarse esta igualdad, podemos dar por hecho de que la solución efectivamente corresponde a la ecuación diferencial que nos plantea. Como habíamos comentado, vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. La mayoría del curso va a estar orientado
a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, ahora eso es en cuanto a tipo. En cuanto a orden, recuerden que pues las tenemos de primer orden, segundo orden, etcétera, hasta n orden. Por supuesto, vamos a comenzar con las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y para esto hicimos una subclasificación, que es esta que aparece en pantalla: variables separables, lineales, exactas, transformables a exactas, homogéneas, de Bernoulli y reducibles a variables separables. Vamos a ver cada una de ellas, de qué se trata, y todas son de primer orden. Después pasaremos a ver las de segundo orden y mayor. Por el momento nos ocuparemos solamente de las de primer orden. Las ecuaciones diferenciales de variables separables sería nuestro primer caso. Es una ecuación diferencial de primer orden de la forma derivada de y respecto de x igual a g de x por h de y. Se dice que es separable o que tiene variables separables. Entonces, en el momento que nosotros veamos una ecuación de esta forma, estaremos pensando en que se puede resolver separando sus variables. Imagínense que consideramos esta ecuación y quiero separar las variables, es decir, cada una de las variables, de las expresiones, las voy a agrupar con su respectivo operador. Es decir, las que tengan x con dx y las que tengan y con dy. Entonces, aquí quedaría como la derivada de y sobre h de y. ¿Ok? Y esto es igual a g de x de x. Y entonces aquí podemos ver que claramente vamos a borrar esta parte, queda un poquito chueco. Aquí tenemos que la derivada de y sobre h de y es igual a g de x de x. Si se dan cuenta, ya tengo las variables separadas. Lo único que resta es algo muy sencillo. Lo que puedo hacer es integrar a ambos miembros de la ecuación. Y vamos a tener derivada de y sobre h de y igual a la integral de g de x respecto de x. Y bien, entonces aquí lo que vamos a hacer pues es efectuar las dos integrales. En el caso de que sea posible, despejar y, que es la variable dependiente, y habremos resuelto la ecuación diferencial de variables separables. En pantalla tenemos una serie de ejercicios de ecuaciones diferenciales de variables separables. Observemos, tenemos 4. Vamos a resolver una por una para que observen cómo debe proceder para resolver esta ecuación, este tipo de ecuaciones diferenciales de variables separables. Vamos con la primera. Tenemos que es 1 más x respecto de y menos y respecto de x igual a 0. Para resolver esta ecuación diferencial de variables separables, lo que debemos hacer es seguir el método de solución, es decir, separar primero las variables, cada expresión con su respectivo operador. Es decir, las que tengan y con dy y las que tengan x con dx. A mí me resulta muy útil transponer los términos, es decir, que un operador me quede de un lado y el otro operador me quede del otro, y así decidir cómo vamos a hacer la transposición de las expresiones. Ese es en un caso personal, ¿eh? Si alguno de ustedes prefiere algún otro método, lo puede hacer directamente, pues adelante. Pero a mí me resulta mucho, sobre todo cuando somos principiantes, 1 más x de y, conviene más hacer la separación. ¿Sí? 1 más x de y
igual a y por dx. Y ahora sí podemos hacer la transposición de los términos, cada quien con su respectivo operador. Podemos darnos cuenta que puedo escribir dy sobre y es igual a dx sobre 1 más x. Y como pueden observar, tenemos ya las variables separadas. A continuación, lo que se debe hacer es integrar miembro a miembro, es decir, la integral de dy sobre y es igual a la integral de dx sobre 1 más x. Listo. Algo que es importante mencionar es que para resolver ecuaciones diferenciales debemos estar bastante bien en los conceptos de métodos de integración. Todos los métodos que se aprendieron en la materia de cálculo integral, pues aquí van a ser aplicados para resolver ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, si hay alguna deficiencia en estos métodos, va a ser prácticamente imposible resolver una ecuación diferencial. Por lo que sí recomiendo que recurran al repaso de los métodos de integración. En este caso, pues son muy sencillos. La integral de 1 sobre y respecto de y, sabemos que es el logaritmo natural de y. Recuerden que aparece siempre una constante de integración. Le vamos a llamar c sub 1. Esto es igual, ahora integramos la parte derecha, la integral de 1 sobre 1 más x, pues recordemos que es el logaritmo natural. Vamos a escribir de 1 más x, recordemos que es en valor absoluto, igual aquí, en valor absoluto. También me aparece otra constante de integración que le voy a llamar c sub 2. Escribimos esto como logaritmo natural del valor absoluto de y, que es igual al logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x, es valor absoluto, más c2. Este c sub 1 lo voy a transponer al otro lado como menos c sub 1. Me queda logaritmo natural del valor absoluto de y igual al logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x. Recuerden que si yo tengo dos constantes y las resto, al final de cuentas me queda una sola constante, a la cual le voy a llamar c sub 3. Por lo que de aquí en adelante, lo que voy a hacer es que al resolver una ecuación diferencial, solamente considere la constante del lado derecho. Esto no quiere decir que el lado izquierdo no tenga constante. Sí lo estamos viendo, que en los dos lados tiene constante. Sin embargo, cuando yo paso restando esta constante al otro lado, estas dos constantes restándolas me da como resultado una nueva constante. Lo que es lo mismo, solamente considerar la constante del lado derecho. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a aplicar exponenciación para eliminar estos logaritmos. Aplico exponenciación e a la logaritmo natural. El valor absoluto de y es igual a e a la logaritmo natural de 1 más x más c sub 3. Recuerden que e a la logaritmo natural de y es una propiedad de los logaritmos que por fórmula esto me da como resultado y. Es decir, el argumento del logaritmo natural. Y esto es igual, aquí no puedo decir que el resultado sea el exponente, porque tengo aquí una suma, más c sub 3. Entonces no puedo decir que este sea el argumento. Si estuviera dentro del logaritmo natural todo esto hasta más C3, sí sería todo el argumento. En este caso no, porque está fuera del argumento del logaritmo. Pero lo que sí puedo hacer es escribir esto como e a la logaritmo natural de 1 más x por e a la C3. ¿Qué significa esto? Estoy aplicando las leyes de
los exponentes, ¿sí? Con la misma base. Ahora, sí ya puedo aplicar la propiedad de los logaritmos porque tendría que y es igual a e al logaritmo natural de 1 más x, pues me queda solamente el argumento, que sería 1 más x. ¿Sí? E a la c sub 3, recuerden que e es una constante también, elevado a otra constante me da como resultado una nueva constante. Como ya es casi lo último, ya no le voy a llamar c sub 4, ya le voy a llamar nada más c. ¿Sí? Esto queda multiplicando a 1 más x. Por lo tanto, y es igual a c por 1 más x. Listo. Acabamos de resolver una ecuación diferencial de variables separables. Esta es la solución. Y a este le vamos a llamar solución general. Solución general siempre y cuando aparezca la constante arbitraria. ¿Sí? Una vez que la constante arbitraria tome un valor determinado a partir de algún problema de valor inicial, entonces la solución se convierte en particular. ¿Sí? Pero mientras aparezca C, la solución se va a llamar general. Bien, esta es la solución de la número 1 de esta ecuación que está aquí. Podemos comprobar que efectivamente esta es la solución. Sí podemos hacerlo. No lo vamos a hacer en todas las ecuaciones porque eh, sí es posible hacerlo. Sin embargo, nos llevaría demasiado tiempo. Hay unas ecuaciones que son muy complicadas para verificarlas, pero se puede hacer. ¿Sí? Así que solamente lo haremos en estas que son las iniciales. Bien, vamos a escribir aquí verificación o comprobación, como le quieran llamar. Verificación. Si esta es la solución de esta, tiene que ver como cuando verificábamos una solución. Voy a escribir la ecuación diferencial original en términos de dy sobre dx. Es decir, entonces yo lo voy a escribir otra vez. 1 más x dy menos y de x igual a 0. Voy a transponer 1 más x de y igual a y por dx. Voy a escribir esta parte como derivada de y respecto de x, y esto es igual a y sobre 1 más x. Listo, ¿para qué lo escribo así? Pues para que una vez que yo derive esta, que fue mi solución, cuando yo la derive, pues observar que se parezca a esta que tenemos aquí. Ok, vamos a ver, nos vamos con la solución general, ¿sí? Con la solución general, y la voy a derivar. Derivada de y respecto de x es igual a ¿quién? Esta solución, antes de derivarla, la voy a escribir así. Y es igual a c por 1, que es c, más c por x, que es cx. Ahora sí, voy a derivar esta de acá, que es la misma que la solución general, nada más que desarrollada. Derivada de cualquier constante respecto de x, pues es 0. ¿Sí? Más la derivada de cx respecto de x, pues es c. Listo, esta es la derivada de y respecto de x. ¿Se parece a esta que está aquí de rojo? Pues no se parece. Pero vamos a ver qué podemos hacer para que se parezcan, porque al final de cuentas deben ser iguales. Bueno, de la ecuación original tengo y sobre 1 más x. ¿Pero quién es y? Pues es mi solución, c por 1 más x. Lo que voy a hacer es sustituirla. Entonces tengo derivada de y respecto de x es igual a y, que es c por 1 más x, sobre 1 más x. Si se dan cuenta, como es factor, 1 más x sobre 1 más x da 1, y entonces obtengo que la derivada de y respecto de x es igual a c.
Esto lo obtuve de la ecuación diferencial y esto lo obtuve de la solución. Son iguales, son idénticos. Por lo tanto, efectivamente, y igual a c por 1 más x es la solución de 1 más x de y menos y de x igual a 0. Y acabamos de resolver una ecuación diferencial de variables separables. El segundo ejercicio de ecuaciones diferenciales de variables separables es e a la 2y menos y. Todo eso por coseno de x, derivada de y respecto de x igual a e a la y por seno de 2x. A diferencia del anterior, este ejercicio trae una condición inicial que dice y de 0 igual a 0. ¿Qué significa? Que cuando x vale 0, y también vale 0. Eso lo vamos a aplicar una vez que tengamos la solución general. Al aplicar esa condición inicial, vamos a obtener la solución particular. Pero, insisto, primero vamos a encontrar la solución general. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a separar las variables. Les comentaba que a mí me resulta mucho transponer los términos, ¿verdad? Y esto es igual a e a la y seno de 2x. Voy a dejar aquí dy y voy a pasar multiplicando dx. Este que está aquí, lo transpongo al otro lado. Ahora sí puedo hacer la separación de las variables. Voy a dejar las y del lado izquierdo. Entonces, a ver, me quedaría e a la 2y menos y sobre e a la y. ¿Sí? Y todo esto por dy. Y esto es igual a seno de 2x sobre coseno de 2x sobre coseno de x respecto de x. Bien, si observan, ya están separadas las variables. Las expresiones que tienen y con dy y las que tienen x con dx. Recuerden que ahora hay que integrar en ambos lados de la ecuación. Sin embargo, siempre es conveniente simplificar hasta donde sea posible. En el caso del lado izquierdo, lo que podemos hacer es separar las fracciones, escribirlo como e a la 2y sobre e a la y menos y sobre e a la y. Esto es dy igual a seno de 2x sobre coseno de x. Del lado izquierdo, e a la 2y sobre e a la y, pues me queda como resultado e a la y. Menos, esto no puedo simplificarlo, pero lo voy a escribir como y por e a la menos y para no tener denominadores. Ok, y todo esto por dy igual. Seno sobre coseno sabemos que es tangente siempre y cuando los argumentos sean iguales. Sin embargo, aquí yo tengo que el seno tiene argumento doble y el coseno tiene argumento sencillo. Pero recordemos esta identidad, seno de 2x es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Esta identidad me lo traduce en un producto de dos funciones, pero con argumento sencillo. Por lo tanto, puedo hacer aquí la sustitución. En lugar de seno de 2x escribo 2 seno de x, coseno de x sobre coseno de x de x. Muy bien. Ya se va simplificando porque ahora tendríamos e a la y menos y por e a la menos y respecto de y igual seno de x sobre, seno de x no, coseno de x sobre coseno de x da 1 y solamente me queda 2 seno de x respecto de x.
Ahora sí, creo que ya podremos integrar. Integramos del lado izquierdo podemos hacer una suma de integrales. Tendríamos la integral de e a la y respecto de y, menos la integral de y por e a la menos y respecto de y, igual a 2 veces la integral del seno de x respecto de x. La primera integral del lado izquierdo es muy sencilla. La integral de e a la y respecto de y es ella misma. Recordemos que cada una de las integrales tiene su constante arbitraria. Sin embargo, solamente vamos a escribir del lado derecho por la razón que ya les comenté en el ejercicio anterior. Menos esta integral la podemos resolver por partes. Al resolverla por partes, nosotros vamos a encontrar ahorita el resultado. Vamos a escribir en el lado derecho. La integral de seno es menos coseno, entonces tendríamos menos 2 coseno de x más la constante de integración. ¿Cómo integramos esta expresión? Tengo la integral, la voy a pasar para este lado, la integral de y por e a la menos y respecto de y. Esto lo vamos a escribir aquí en este espacio que estoy dejando. Recuerden cómo, si es por partes, yo tengo que escribir quién es u, quién es de b, quién es de u y quién es b. Por lo tanto, tenemos que ver quién es u. U tiene que ser en este caso y, recordemos de los métodos de integración. U es y, por lo tanto db es e a la menos y. Du, cuando yo derivo este u respecto de y, me va a quedar 1. Por lo tanto, du es igual a dy. db es igual a e a la menos y. ¿Quién es b? Pues b va a ser la integral de e a la menos y. Recordemos que es ella misma sobre el coeficiente de y, que es menos 1, por lo tanto nos quedaría menos e a la menos y. Listo, ya podemos estructurar la integral por partes. Esto es igual, recordemos que es u por b, que sería menos y por e a la menos y, menos la integral de b de u. B, que es esto, menos con este menos da más b de u, o sea, de y. Listo. Lo voy a escribir aquí abajo. Entonces esto se convierte en menos y por e a la menos y. La integral de e a la menos y sabemos que es menos e a la menos y. Listo, esto que está aquí es la integral de y por e a la menos y. Por lo tanto, esta la voy a escribir aquí. Le voy a cambiar el color para especificar o para distinguir que la acabo de resolver por separado. Menos y por e a la menos y, menos e a la menos y. Listo, ahora sí, tengo que continúo acá, e a la y, menos por menos da más, y por e a la menos y, menos da más, e a la menos y, igual a menos 2 veces el coseno de x más c sub 1. Una vez que se han resuelto las integrales de ambos lados de la ecuación, ya se puede considerar que es el resultado de la ecuación. Sin embargo, si ustedes quisieran despejar alguna de las variables, lo pueden hacer. Sin embargo, así ya puede quedar como la solución general. Vamos a escribir aquí solución general. Sin embargo, tenemos aquí una condición inicial. Y de 0 es igual a 0. Vamos a borrar aquí esta parte de la integración por partes para poder hacer la evaluación.
Sí, y de 0 es igual a 0. Por lo tanto, quiere decir que si x vale 0, y vale 0 también. Vamos aquí abajo. Aquí el C1 puede quedar ya como C, no hay ningún problema. Entonces tengo e a la y, yo sé que y vale 0, entonces tengo e a la 0 más y, que sería 0 por e a la menos 0, más e a la menos 0, y esto es igual a menos 2 veces el coseno de x, pero recuerden que x también vale 0, más C1. Repito, este C1 lo puse porque probablemente hubiéramos podido despejar alguna de las variables y encontrar a lo mejor otra constante. Pero como ya lo dejamos así, este C1 puede quedar como C o seguirla considerando como C1, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, e a la 0, recordemos que es 1, más 0 por esto, pues es 0, más e a la menos 0 es 1 también, y esto es igual a menos 2 que multiplica coseno de 0, recuerden que coseno de 0 es 1, más C1. 1 más 1, pues nos da 2, y esto es igual a menos 2 por 1, que es menos 2 más C1. ¿De qué se trata hacer esta sustitución? Pues se trata de encontrar el valor de la constante arbitraria. El valor de esta constante arbitraria, si despejamos, nos va a dar como resultado 4. La constante vale 4. Muy bien. A continuación sustituimos en la solución general y tendríamos e a la y más y por e a la menos y más e a la menos y igual a menos 2 veces el coseno de x más C1. Ahora ya C1 ya no vale, C1 vale 4. Y acabamos de encontrar lo que se llama la solución particular. Y le escribimos aquí, solución particular. ¿Por qué particular? Porque solamente funciona para esta condición inicial, y de 0 igual a 0. La general pues funciona para cualquier condición inicial, pero en este caso nos dan solamente y de 0 igual a 0, por lo tanto obtenemos e a la y más y por e a la menos y más e a la menos y igual a menos 2 coseno de x más 4 como solución particular. Y acabamos de resolver otra ecuación diferencial de variables separables, separando las variables, integrando miembro a miembro, encontrando la solución general, y en este caso que nos dan condición inicial, aplicando esa condición inicial para encontrar la solución particular. Para resolver esta ecuación diferencial de variables separables, pues vemos que es bastante sencillo hacer la separación. Sin embargo, aquí lo que se va a complicar va a ser precisamente la integración. Lo que podemos hacer es escribir esto como dy igual a e a la menos x cuadrada de x. Si aplicamos la integración en ambos lados de la ecuación, tendremos la integral de dy es igual a la integral de e a la menos x cuadrada respecto de x. Del lado izquierdo pues no hay ningún problema. Sin embargo, si intentan integrar e a la menos x cuadrada respecto de x tal cual, así lo metan en cualquier sistema computacional, les va a devolver la misma integral, porque no es una función elemental. Hablando de la función e a la menos x cuadrada, pues sabemos que no es elemental. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar a t como una variable muda de integración, por lo cual podemos escribir lo siguiente. La integral, recordemos que estamos hablando de y de 3 igual a 5, tenemos la condición inicial, por lo tanto podemos escribir
los límites que van desde 3 hasta x de la derivada de y respecto de t otra vez, igual a la integral de 3 hasta x de e a la menos t cuadrada respecto de t. Y de esa manera lo podemos trabajar un poquito mejor. Porque si yo integro esta parte, la parte izquierda me va a quedar como y de t, ¿sí? Y todo esto evaluado desde 3 hasta x, que son los límites que se establecieron al principio. Y esto es igual a la integral de desde 3 hasta x de e a la menos t cuadrada respecto de t. Si hacemos la evaluación, tendremos que es y de x menos y de 3, ¿verdad? Recordemos la evaluación del límite superior menos la evaluación del límite inferior. Y esto es igual a la integral tal cual de 3 hasta x de e a la menos t cuadrada respecto de t. Por lo que puedo despejar y de x, que es igual a y de 3. ¿Sí? Pasamos esta expresión menos y de 3 al otro lado, que sería y de 3 más la integral de 3 hasta x de e a la menos t cuadrada respecto de t. Si utilizamos la condición inicial, ya vimos que es y de 3 igual a 5, significa que cuando x vale 3, y vale 5, entonces se obtiene la solución ya particular. Tendríamos y de x igual, y de 3, recordemos que es 5, por lo tanto escribimos ya 5, más la integral de 3 hasta x de e a la menos t cuadrada respecto de t. Y eso es lo que tendríamos como solución general de la ecuación diferencial. Ya no es tan directo, es poco probable que nos encontremos en la práctica este tipo de ecuaciones, pero pues puede suceder y entonces tendremos que resolverlo de esta manera. Tenemos esta otra ecuación diferencial de variables separables. Derivada de y respecto de x igual a xy más 2y menos x menos 2 sobre xy menos 3y más x menos 3. Si intentan separar las variables de manera directa, se van a dar cuenta que no es posible. Si yo transpongo el denominador de la parte derecha, de la fracción del lado derecho, al lado izquierdo, voy a tener xy menos 3y más x menos 3 que multiplica de y. Es decir, la expresión va a tener tanto a x como a y, por lo tanto no queda separadas las variables. Lo mismo del otro lado, xy más 2y menos x menos 2 quedaría multiplicado por dx, entonces no sería posible separar las variables así de manera tan directa. Entonces, pues, como en todo, tenemos que poner un poco de ingenio para poder resolver este tipo de ecuaciones. No se olviden nunca de la factorización, nos puede ayudar bastante no solamente en ecuaciones diferenciales, sino en cualquier tipo de problema. La factorización es bastante bondadosa. Como en este caso, vamos a considerar xy más 2y como una primera pareja y menos x menos 2 como otra. Aquí no importa cómo elijan las parejas, ¿eh? Pueden elegir la primera con la tercera y la segunda con la tercera. Es más, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir aquí la primera,
¿sí? La primera, el primer término con el tercero. Y vamos a elegir el segundo con el cuarto. Lo mismo aquí. El primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Repito, puede ser como ustedes gusten, pero va a ser más fácil por los signos. Entonces, observen, XY, lo voy a escribir aquí, XY menos X más 2Y menos 2. Todo sobre XY más X menos 3Y menos 3. Muy bien, ahora sí vamos a factorizar. Esto va a ser igual. Fíjense bien, en la primera pareja del numerador tenemos como factor común a X. Entonces lo ponemos fuera. X que multiplica a Y menos 1. Más las otras dos los otros dos términos. Entonces tendríamos de 2Y y menos 2. Yo tengo a 2 como factor común. Entonces tendría Y menos 1. Listo, queda factorizado el numerador. Observen cómo uno de los factores es común, y menos 1, un factor binomio. Vamos con el denominador. En la primera pareja, xy más x, tengo a x como factor común, ¿sí? Que factoriza a y más 1. Menos, voy a poner aquí en lugar de 3y, menos 3, el 3 es factor común, pongo menos 3 que multiplica a y, a y más 1. Y queda factorizado también el denominador. A continuación, sigo factorizando porque tengo factor común binomio, saco ese y menos 1 que multiplica a x más 2. Sobre, abajo saco el y más 1 como factor común que multiplica a x menos 3. Y observen cómo ahora como factores yo sí ya puedo separar esas variables con su respectivo operador. Es decir, voy a dejar de y del lado izquierdo, por lo tanto voy a pasar todas las que sean y, tengan y, al lado izquierdo. Entonces, y más 1 lo voy a transponer eh, como factor. Te lo voy a poner a la derecha. Bueno, no importa, ahorita lo ordenamos. Y más 1 sobre y menos 1. Y esto es igual a dx. Ahora dx lo paso del otro lado, al lado derecho, y voy a dejar las x. Entonces sería aquí x más 2 sobre x menos 3. Voy a escribir esto como y más 1 sobre y menos 1, que multiplica de y, igual a x más 2 sobre x menos 3, que multiplica a dx. Y observen cómo ya quedaron separadas las variables. Todas las expresiones que tengan y con dy, todas las expresiones que tengan x con dx. Ya lo que resta es nada más hacer la integración de ambos miembros de la ecuación. Integral de y más 1 sobre y menos 1 respecto de y es igual a la integral de x más 2 sobre x menos 3 de x. Aquí es donde les comento que debemos estar muy bien en cálculo integral, porque ¿cómo es que vamos a hacer este tipo de integrales? Por ejemplo, integral de y más 1 sobre y menos 1 respecto de y. Fíjense que lo ideal sería que tuviera en el numerador un y menos 1, para que dividido entre y menos 1 me diera la unidad. No lo tengo, pero sí lo puedo obtener. Vamos a ver. La integral de, voy a escribir aquí un paréntesis, y más 1
¿Cuánto le resto para que me dé y menos 1 aquí arriba? Pues le resto el menos 2, ¿sí? Le resto 2, o le sumo menos 2, ¿verdad? Entonces aquí ya me quedaría el y menos 1. Sin embargo, como lo estoy alterando, voy a cambiar de tinta, de color, entonces aquí le pongo el más 2. ¿Por qué? Porque entonces lo que estoy haciendo es que le estoy sumando 0. Entonces y más 1 menos 2 más 2 no se altera. Y todo esto va sobre y menos 1, todo respecto de y. Y esto es igual a la integral. Vamos a hacer algo parecido del lado derecho. A pesar de que no me toca hacer dar este tipo de explicaciones, porque ya se supone que lo deben saber, lo estoy haciendo como un extra para que ustedes me comprendan mejor. Entonces, arriba yo necesito tener x menos 3. Ok, tengo x más 2. ¿Cuánto le sumo o cuánto le resto para que me dé como resultado x menos 3? Ok, pues creo que con menos 5, ¿verdad? Con menos 5 me daría el x menos 3, pero también le voy a sumar 5 para que no se altere. Ok, y todo esto sobre x menos 3 de x. Voy a entonces a escribir esto como la integral de y más 1 menos 2 sería y menos 1 más 2 sobre y menos 1 de y. Y esto es igual a la integral de x menos 3 más 5 sobre x menos 3 respecto de x. Si observan, ya se puede hacer una separación de los términos del numerador sobre el denominador. Y me puede dar como resultado ahí la unidad para poder ya hacer la integración. Bueno, a ver, me refiero a lo siguiente. Si yo hago esto me da 1. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir de este lado. Eh, aquí sería la integral. Permítanme borrar esto para que podamos trabajar de este lado también con más amplitud, ¿verdad? Me paso aquí al lado izquierdo, entonces me quedaría como la integral. Y menos 1 entre y menos 1 sería 1 por dy, es dy, más la integral, o dos veces la integral de dy sobre y menos 1. A eso queríamos llegar. Esto es igual, algo parecido del otro lado, tendría que x menos 3 sobre x menos 3 es 1, entonces sería la integral de 1 por dx, más 5 veces la integral de dx sobre x menos 3. Listo, vean qué sencillo se volvió esto, porque ahora la integral de de 1 respecto de y es y, más dos veces el logaritmo natural de y menos 1. Y esto es igual, la integral de 1 de x, que es x, más 5 veces el logaritmo natural de x menos 3. ¿Ok? Todo esto debe traer una constante de integración. Lo vamos a escribir aquí, más c1. Entonces tendría que y es igual. Puedo despejar. No puedo despejar y porque la tengo también en el argumento. Pero sí puedo escribirlo como y más logaritmo natural de y menos 1. Este 2, que es coeficiente, lo puedo poner como exponente al cuadrado. Igual a x más este 5 que es coeficiente del logaritmo, lo puedo escribir como x menos 3 a la quinta más c1.
Y bueno, esta es la solución general. Aquí lo que pueden hacer ya son varias cosas para simplificar. Em, por ejemplo, y más logaritmo natural de y menos 1 al cuadrado menos logaritmo natural de x menos 3 a la quinta es igual a x más c1. Y, acuérdense que la resta de logaritmos es lo mismo que el logaritmo del cociente de los argumentos, es decir, de y menos 1 al cuadrado sobre x menos 3 a la quinta. ¿Sí? Tengo todo esto es mi argumento y esto es igual a x más c1. Y bueno, ahí pueden hacer 33,000 cosas. Sin embargo, esta vendría siendo la solución general de la ecuación diferencial de variables separables. La solución general, recuerden que es una vez que ya se han realizado las dos integrales de los dos lados de la ecuación, esa ya es la solución general. Sin embargo, debemos ver la mejor manera de que quede simplificado para su mejor manejo. ¿Sí? Y bien, entonces tenemos aquí ya resuelta esta ecuación diferencial aplicando la factorización.